Richard, muchas gracias por este espacio también que abren para este ejercicio pedagógico y bueno, como Centro de Desarrollo Integral nuevamente queremos aportar a esa parte de la academia que ustedes están tomando y poderles mostrar un poco del trabajo que se logra hacer a partir bueno, de todo ese conocimiento que ustedes ya vienen adquiriendo y van a terminar de adquirir. Bueno, estoy aquí en la calle porque la idea virtualmente es poderles hacer un recorrido por el Centro de Desarrollo Integral, nuevamente ubicado en la ciudad de Ibagué, en el barrio Cádiz. Y bueno, así que bienvenidos a todos. Quiero abrirles la puerta de este lugar para que se sientan en casa también y puedan aprender un poquito de lo que es una dinámica terapéutica e integral. Entonces, bienvenidos por acá y ahorita sé que ya no vamos a escuchar tanto ruido, estamos en la calle. Bienvenidos a todos ustedes a este lugar. Bueno, muy bien, así que vamos a empezar a contarles un poco acerca de lo que es nuevamente. Me presento, mi nombre es Diana Medina, psicóloga especialista en el área de neuropsicopedagogía y una de las fundadoras de Nuevamente, y estoy al lado también de otra de las fundadoras de Nuevamente. Bienvenida, Angie. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Angie Dueña, también soy una de las socias de la Diana. Y nada, bienvenidos, nuevamente les abren las puertas a ustedes para que hagan este recorrido virtual. Permaneces, si hay disciplina, si hay constancia, si hay esfuerzos, si no te rindes, yo creo que hay resultados muy favorables. Y para la muestra, nuevamente, es el resultado de dos mujeres que soñaron un día, que siguen soñando y que construyen, ¿sí?, a diario nuevamente, ¿no? Es una construcción de muchos campos, de dos personalidades también. Entonces, nada, estamos desde el 2015, contamos con las áreas de neuropsicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicopedagogía. Esos son los campos, los servicios que nosotros ofrecemos actualmente. Para ello, entonces el centro se encarga de lo que es la rehabilitación cognitiva en niños, jóvenes y adultos. Después de la pandemia esto ha cambiado un poco, ¿no? Nuestro mayor personal era infantil, pero a raíz, y estas son de las secuelas que nos deja esta pandemia, es el trabajo con adultos. Trabajamos mucho la rehabilitación, pero nuestro proceso en un inicio y la visión de Nuevamente fue con niños y adolescentes y se ha ido ampliando, ¿sí? Bueno, tenemos un poquito aquí la historia y lo que es Nuevamente la misión de nuestro centro. Buscamos el cambio genuino en el ser humano espiritual, ¿sí? Bueno, un poco de esto, porque necesitamos que se nos caiga cada hoja para volver a resurgir y poder tener una nuevamente. Ese es el objetivo y por el cual trabajamos. Y los perfiles que trabajamos aquí, nuevamente, como tú lo decías en las áreas, pues los profesionales es en psicología, fonoaudiología. Bueno, lo voy a decir en el orden donde vamos a ir como conociendo. Psicología, fonoaudiología,
terapia ocupacional, psicología y venga. Entonces, nos dejan las preguntas y aquí vamos a ir revisándolas y en la mayoría poder contestarlas. Así que, bueno, preparémonos para seguir conociendo nuevamente, Angie. Muchas gracias también a ti por abrir las puertas hoy a cada uno de los estudiantes que nos están viendo. Bienvenidos a todos. Bueno, cuando pensamos en nuevamente con Angie, ustedes se han dado cuenta que todos esos servicios pues se ofrecen en espacios clínicos, en espacios un poco fríos a veces, y eso es muy difícil cuando se trabaja salud mental o todo lo cognitivo, porque la gente se siente abrumada, muchas veces tienen miedo, pena, así que tratamos de buscar un equilibrio entre esa parte que es clínica, pero también esa parte que es acogedora y que quiere darle un sentido a que las personas se sientan en casa. Por eso se les decía desde la puerta, la idea es que ustedes se sientan en casa y eso es lo que buscamos cuando las personas entran acá, desde el aroma en adelante, que las personas puedan sentirse cómodos, porque si se sienten cómodos cuando entran a su espacio terapéutico, pues ya vienen con otra percepción. Entonces, por eso vamos a ver colores, vamos a ver espacios, cada rincón tiene un propósito, ¿sí? Entonces, esa es la idea, cumpliendo también con la normativa que nos exige la Secretaría de Salud. Bueno, vamos a ir con nuestro primer espacio y quiero presentarles a alguien muy especial aquí en nuestro centro, la doctora Alejandra Corral, psicóloga que nos apoya en todo el proceso de niños y adolescentes, ¿sí? Así que, bueno, aprovechando el Día del Psicólogo, a todos los felicito en ese rol que están cumpliendo. Y a ti también, Doc, muy buenos días, ¿cómo estás? Felicitaciones para ti también y buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, queremos hacer como un recorrido así muy pequeño del lugar, de los espacios, como les decía, cada uno cumple como esa función. Y bueno, Doc, tú nos vas a hablar un poco de lo que es la consulta y la terapia psicológica en estas edades. Así es, la idea es que podamos hablar un poco sobre el rol del psicólogo en un espacio como este, que no es el mismo que cuando está en una consulta solo, ¿no? En una consulta privada independiente, sino que acá estamos hablando de algo más integral. Y bueno, si quieren vamos a iniciar con esa parte. ¿Listo? Déjame ponerlo acá el audio. Bueno, buenos días a todos. A acomodar por acá y vamos a compartir pantalla para poder presentarles la información muy concreta pero sustanciosa que esperamos puedan recibir el día de hoy. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me oyen bien?
cómo se relaciona eso con la motivación hacia el colegio y hacia el contexto escolar que el niño está teniendo. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos de la mano con todos los profesionales en una constante comunicación. A mí me gusta ver el rol del psicólogo en un centro como, nuevamente, en un centro donde hay varias disciplinas, como un enlace de comunicación con las distintas áreas terapéuticas. Como hablamos, estamos siempre en reuniones, en comunicaciones, en saber cómo te ha ido en este caso, en saber los objetivos terapéuticos de la otra terapeuta, no para intervenir en ello, no, porque sabemos que cada uno tiene sus líneas, sino para poder complementarnos, nutrirnos e ir hacia un objetivo, hacia algo que queremos lograr de manera integral con el niño. Adicionalmente, pues también en un centro como este, psicología cumple un rol importante de comunicación con el colegio, con las instituciones educativas. Lo hacemos de la mano de un área que se llama psicopedagogía. Y lo que hacemos, pues digamos ahorita en pandemia, son visitas virtuales a los colegios, reuniones virtuales con los colegios, pero pues antes de pandemia las hacemos de manera presencial y es reunirnos con ese equipo de psicoorientación o coordinación de los colegios para conocer los procesos de los niños. Muchas veces los colegios no solo tienen dudas o necesitan orientaciones a nivel de aprendizaje, que de pronto las otras áreas se encargan más de eso, sino que también necesitan orientación a nivel de comportamiento. ¿Cómo respondo a ciertos comportamientos del niño que se empiezan a volver disruptivos en el contexto, que son difíciles? La inseguridad, muchas de los motivos de consulta que tenemos acá son comportamientos de disregulación. Entonces, ¿cómo hago en el contexto escolar para responder a eso? ¿Y cómo hago que eso sea coherente con lo que el niño está recibiendo en su terapia y en el primer contexto, que es la familia? Entonces, también somos un enlace de comunicación con la familia. Casi siempre el padre de familia viene a la sesión de psicología y ese es el espacio donde nos permite retroalimentar proceso de nosotros, pero también cómo va en el colegio y cómo va en el proceso con las otras áreas. Y muchas veces llegará el padre de familia con dudas que no tienen que ver con tu área o que no son exclusivas a desde mi experiencia laboral, era una parte muy importante que les quería hablar de lo que hacemos en Nuevamente, y creo que eso es un secreto, o es una de las claves del éxito en los procesos terapéuticos que tenemos acá, y es el trabajo interdisciplinario, el trabajo grupal y el trabajo en constante comunicación con los demás. Ahora bien, estábamos hablando que el psicólogo cumple un rol importante en la familia y en el conocimiento de la familia, claramente como contexto primario. Tener e involucrar a la familia en tu terapia te va a dar muchas ventajas sobre un proceso que va aislado. Claramente, con niños y adolescentes es
avances, o en tal caso los retrocesos, que vean en el comportamiento de la persona, del paciente, las fluctuaciones, y va a ser un medio muy bueno para impulsar cosas que tú quieres con el paciente, trabajar vinculaciones afectivas. Si tenemos problemas de autoestima, de pertenencia, de sentirme importante, pues entonces yo voy a empezar con familia para que ese paciente, ese adolescente, ese niño, esa persona joven empiece a sentirse identificada y valorada por su familia. Voy a poder intervenir directamente en las dinámicas familiares que mantienen o que generan los comportamientos disruptivos o los comportamientos desadaptativos de mi paciente. Y voy a poder suscitar, voy a poder trabajar en la generación y en el mantenimiento de conductas asertivas y conductas favorables que yo quiero generar en esa persona. Entonces, hasta aquí podemos hacer como una división importante del trabajo que hacemos en psicología en un centro como este, y es, uno, el trabajo hacia lo contextual, ¿no? Un trabajo hacia lo que tiene que ver con lo que rodea al individuo, su terapia, su colegio, su familia, todo eso como contextos. Y un segundo momento donde tenemos un trabajo individual, ya lo que hacemos directamente con el paciente. En este caso, el enfoque que nosotros utilizamos es enfoque cognitivo-conductual, que como ustedes saben, se basa mucho y trabaja mucho sobre conductas y pensamientos. Hay 4 fuentes en las que dentro de psicología podemos darle respuesta al motivo de consulta del paciente y podemos generar muchos cambios en él. Antes de llegar a la conducta, de la corriente de mindfulness o de regulación emocional, es una parte que de pronto había estado un poco olvidada y ha cogido mucha fuerza, empezar a hablar y empezar a tener presente las sensaciones físicas y cómo lo que sucede en mi cuerpo de manera automática está interfiriendo en mi comportamiento, ser mucho más consciente del cuerpo y de lo que está pasando de manera automática en mí. Los pensamientos como una base central y un predecesor muy importante a la conducta que emitimos, a lo que los demás ven de nosotros, a las acciones y a las decisiones que tomamos. Entonces, el trabajo individual acá se centra mucho también en esa parte de los pensamientos, cada uno pues adaptado a la edad y al nivel de pensamiento que tenga según su etapa de desarrollo. Las emociones, como esa valoración que hacemos, positiva, negativa, agradable, desagradable, de la combinación de las sensaciones físicas y los pensamientos que estoy teniendo en una situación particular o determinada, y la función que tiene esa emoción, si estoy sintiendo miedo, ¿por qué es? O ¿por qué siento rabia? O ¿para qué me sirve esta tristeza que estoy teniendo en este momento? ¿Listo? Y pues idealmente llevamos al paciente a que identifique si esas sensaciones, pensamientos y emociones son funcionales, son adaptativos para él dentro de una situación particular, o muchas veces si estamos en un espacio de consulta es porque están siendo sobreexagerados, disruptivos o innecesarios, bueno, están siendo sobredimensionados a una situación y el paciente necesita tener mayor control de los mismos. ¿Listo? Todo esto para llegar a un punto donde tengo mayor control de la conducta que emito, de la decisión que tomo, qué hago y qué no quiero hacer. Quiero terminar y bueno, antes de mostrarles un poco más el espacio de psicología, que tengamos presente esto. Si quieres entender algo de verdad, intenta cambiarlo. Me gusta mucho esta frase porque creo que apunta bastante a la terapia y a la práctica clínica. A veces podemos tener mucha teoría y la teoría es muy, muy, muy importante, pero la práctica también nos nutre muchísimo como profesionales, el poder yo sentarme frente a la persona, realmente entenderla, trabajar con la familia, entender lo complejo que es cada uno de los casos y todos los factores que están interviniendo, y eso es lo que me va dando a mí mayor pericia y mayor experiencia para en el futuro poder generar un bienestar en la persona. Entonces, esa es la idea desde psicología, y espero que se lleven estos 2 puntos, o bueno, 3 puntos claves. Trabajo con familia es muy necesario, interdisciplinariedad, súper importante, y ya lo que hacemos en el trabajo individual. Ya para finalizar, voy a cambiar acá de dispositivo. Regálenme un momentico.
Si quieres, yo lo tengo acá. Cierro acá. Listo. Ahí cambié de dispositivo para poder mostrarles un poco del consultorio y cómo utilizamos este espacio. Idealmente, el consultorio de psicología... ¿Ahí se escucha? ¿Se está escuchando? Listo. El consultorio de psicología es un espacio bien versátil. Entonces, como acá les mencionamos, trabajamos con niños y adolescentes, tenemos un espacio, pues, destinado a niños, que claramente tiene sus juguetes, sus juegos, los cuentos, elementos para dibujar, que son las fuentes más importantes de información y de intervención con los niños, todo lo que tiene que ver con lo simbólico. Tenemos un espacio más cómodo, que este es el espacio favorito de los adolescentes acá, y es el sofá, es ese espacio donde la persona realmente se puede sentir tranquila, donde suceden las descompresiones emocionales, donde la gente se relaja, puede comentar su experiencia. Y pues tenemos ya un espacio más formal, que es el escritorio, donde hacemos las actividades de escritura, de trabajo en mesa, y normalmente es donde llega el papá, donde llega esa primera sesión, la persona como a dar mayor información, pero pues idealmente es que podamos utilizar todos los espacios de una manera versátil y en el día a día acomodarlos a la necesidad, al paciente que esté teniendo, lo que el paciente en ese momento necesita. ¿Listo? Entonces, ahorita damos respuesta a esas preguntitas que estoy viendo que han aparecido en el chat. ¿Listo? Bueno, muy bien, espero que hayamos empezado con claridad. Gracias, doctora Alejandra, por esa información tan valiosa que si a veces nos las dieran o la hubiésemos tenido cuando estábamos estudiando, no cometeríamos tantos errores en el principio, pero creo que esa es la idea de este ejercicio, que ustedes vean en la práctica todas esas ayudas que pueden surgir y que pueden ser útiles para su rol desde su profesión. Bueno, como estamos hablando de la parte interdisciplinaria, como nos lo decía la doctora Alejandra, continuamos con un área que es base aquí nuevamente. Cuando trabajamos los procesos cognitivos, es importante darle esa valoración a dos áreas que no hacen parte claramente del campo de psicología, pero que si yo quiero trabajar en la rehabilitación cognitiva son necesarias, fonoaudiología y terapia ocupacional. Así que les voy a presentar por aquí a nuestra fonoaudióloga y su espacio. Muy buenos días, doctora Paola. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy nos hemos introducido aquí en este espacio de fonoaudiología, un campo que uno dirá, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo que soy psicólogo? Pues mucho que ver, y hoy nos lo va a contar también la doctora Paola en este espacio. Gracias, doctora. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saber si me están escuchando. Buenos días, doctora, sí señora. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Paola Lozano, como lo comentó la doctora Diana. Soy la encargada de apoyar todos los procesos desde el área de fonoaudiología. Vamos a hablar un poco de esta área tan importante, pues sabemos que la comunicación es un ente necesario en la vida de los seres humanos y que necesita un apoyo constante, no solamente desde el contexto terapéutico, también de todo el contexto
familiar y todo el contexto que nosotros vamos a ver en el que las personas usualmente participan, sea en un contexto social, en un contexto universitario, en un contexto escolar. Entonces, desde el área de fonoaudiología, nosotros también estamos encaminados en apoyar el desarrollo del lenguaje desde los primeros años, apoyar todo el proceso, también desde las edades después de los 5 años, en adolescentes y en adultos. Entonces voy a hablarles un poquito de todos nuestros componentes, evidenciando que desde los primeros años nosotros encontramos en los niños de 3 a 5 años un pensamiento simbólico. ¿Sí? Entonces, a raíz de ese pensamiento simbólico y a raíz de todo lo que nos ha dejado la pandemia, así como enseñanzas, también nos ha brindado nuevas técnicas terapéuticas, especialmente pues desde el área de fonoaudiología. Entonces, pues digamos que el día de hoy voy a mostrarles un poco qué es lo que estamos haciendo desde el área de fonoaudiología, también toda la importancia de ese trabajo interdisciplinar, porque si no es por medio de todos esos entes no tendríamos ese éxito y ese objetivo culminado al finalizar las sesiones con los niños o esos objetivos terapéuticos que nos planteamos desde un principio cuando vemos una necesidad específica. Como les estaba hablando, de los 3 a los 5 años, ese pensamiento simbólico de los niños necesita ser reforzado constantemente, especialmente en todo el proceso de desarrollo del lenguaje. Por eso, la limitación de nuestros tapabocas, ¿sí? Ha causado algunas dificultades, no solamente en la parte de jardín, en la parte escolar, o estamos viendo muchos retrasos en el desarrollo del lenguaje. Digamos que esos retrasos en el desarrollo del lenguaje son como esas latencias en ese tiempo que nosotros esperamos que de pronto ya nos estén diciendo las palabras, que ya de pronto estén empezando a organizar oraciones, que ya necesitamos mayor intención comunicativa en nuestros niños y por eso la recomendación, digamos que siempre que nosotros vamos a estar inmersos en la comunicación, así sea desde el área de psicología, digamos, de cualquiera de las áreas que nosotros hacemos partícipes, la recomendación es siempre usar un tapabocas con visor para poder brindarle al niño esa retroalimentación visual de lo que le queremos comunicar. Cuando nosotros tenemos el tapabocas, nos limita solamente pues, la expresividad a nivel visual, obviamente con los gestos, nosotros comunicamos mucho, pero necesitamos también siempre el apoyo de este tapabocas con visor, especialmente desde el área de fonoaudiología o cuando queremos apoyar unos procesos de desarrollo del lenguaje en temprana edad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros empezamos a trabajar por medio, como ustedes conocen, nosotros hablamos de unos fonemas, ¿sí? Esos fonemas son los sonidos del español que necesitamos darle refuerzo desde las primeras edades y pues por ello necesitamos ese apoyo constante para que el niño empiece a ver la diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros mostramos esta paletica en la que estamos viendo muchas veces algunos errores articulatorios en los que los niños, por ejemplo, dicen taza en vez de casa, es la posición de la lengua la que está haciendo el efecto de escuchar un sonido distinto. Entonces, si por ejemplo yo tengo el tapabocas puesto y le digo, bueno, Juanito, vamos a la casa a jugar. Entonces, Juanito no está viendo la retroalimentación directa de la posición de mi boca, de mi lengua, y por ende, pues no va a corregir inmediatamente pues todos sus procesos articulatorios. Por eso también es muy importante que nosotros veamos y entendamos un poco la diferencia entre todos los procesos de habla, lenguaje y comunicación. Cuando hablamos de habla, estamos hablando de unos procesos motores básicos. ¿Qué quiere decir estos procesos motores básicos? Van relacionados con la respiración, con la fluidez en la que los niños en ocasiones nos hablan. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fluidez, estamos hablando también de esos procesos en los que en ocasiones vemos niños que presentan ligeras disfluencias o lo que llamamos como tartamudez. ¿Sí? Es normal que en un primer proceso de desarrollo del lenguaje los niños en ocasiones empiecen a presentar ese elefante, ¿sí? Quiero ir a la cama,
¿sí? Digamos que esos procesos de fluidez se deben observar desde los primeros procesos de desarrollo del lenguaje, y es ahí donde nosotros hablamos de procesos de habla. ¿Cuándo más estamos hablando de procesos de habla? Cuando hablamos de articulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si Juanito no puede decir la R, entonces sustituye la R por la L, ejemplo. Entonces dice lana en vez de rana. No tenemos dificultad en el lenguaje, tenemos dificultad en la articulación, ¿sí? Digamos que eso es distinto. Dificultad en el lenguaje, ya les voy a hablar un poquito, les voy a ampliar que, digamos, esas dimensiones que debemos tener ese concepto para diferenciarlas un poco. Y asimismo, en todos los procesos de habla, pues vemos que van de la mano. Entonces, no solamente hablamos del componente de habla solamente por la respiración, solamente por la articulación, solamente por la fluidez, ¿sí? En la que el niño, dependiendo de su edad, está logrando tener una comunicación fluida, y todo un proceso de prosodia, que es como la entonación o todo lo que nosotros hablamos como esos acentos, que sabemos que desde Colombia pues es multicultural, y pues que nos enriquecemos mucho de conocer y experimentar esos acentos que tenemos desde nuestro hermoso país. Por otro lado, desde la parte del lenguaje, cuando nosotros hablamos de lenguaje, estamos hablando de dos componentes: lenguaje expresivo, oral y escrito, y lenguaje comprensivo, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje expresivo, estamos mirando esa estructuración de oraciones, ¿sí? Entonces, Juanito está invitando palabras, en vez de decir cama, acá, ¿sí? Juanito está teniendo dificultad para organizar una oración porque omite artículos, entonces no dice el tambor, sino dice tambor quiere tocar, ¿sí? Empezamos a tener dificultades en la parte del lenguaje expresivo oral, ¿sí? Que es la parte morfosintáctica, cómo organizamos adecuadamente, digamos, los sonidos. Yo voy a compartirles, digamos, para tener de pronto un poco más claro esos componentes del lenguaje, esta diapositiva, que va ligada a todo el proceso que nosotros vemos de los componentes del lenguaje. Entonces, digamos que ahí está nuestra esfera en la que vemos la forma, ¿sí? Que es toda la parte que yo les estoy hablando. ¿Cómo estructuro adecuadamente una oración? ¿Cómo logro tener de pronto en todo mi proceso de estructuración de esa oración esos elementos morfosintácticos que hacen parte del español? Ya toda esa parte de contenido semántico es como ese vocabulario que tiene el niño dentro de su comunicación logra aportarnos o logra estar acorde a lo que esperamos para su edad. Y toda esa parte de uso, ¿sí? Que es esa parte pragmática, que es muy importante y que se debe apoyar mucho desde los primeros años. Entonces, ¿por qué? Porque como sabemos, muchas veces cuando nosotros hablamos de toda esta parte de comunicación o de lenguaje, existe la parte del lenguaje verbal, que es cuando nosotros estamos hablando, y esa parte del lenguaje no verbal, ¿sí? Que son los llantos, que es cuando nos cogen de la mano y nos quieren llevar a algún lado, que es cuando empezamos a señalar, ¿sí? En los primeros años, y digamos que todos estos procesos, estos intentos comunicativos tienen la misma validez, ¿sí? Que de pronto en el momento que no lo puedo expresar. Entonces, todo este uso pragmático, toda esta área pragmática que es el contacto visual, respetar turnos conversacionales, ¿sí? Entonces, si está hablando Sebastián, entonces Camilo debe entender que desde que Sebastián esté hablando, Camilo debe guardar silencio, y que cuando Sebastián termine de hablar, Camilo puede empezar a hablar. Digamos que esos son unos componentes muy importantes. Y también todo lo que nosotros hablamos como el mantener algunos tópicos conversacionales. Digamos que el mantener tópicos conversacionales ya lo podemos empezar a mirar y exigir un poco desde los 5 años. Entonces es poderlo abordar desde todos nuestros componentes. Porque es importante trabajar de toda esta parte desde el componente interdisciplinar, desde el área de fonoaudiología, aparte de apoyar todos los procesos de desarrollo del lenguaje en niños,
apoyamos también todo ese proceso, que es lo que nosotros conocemos como conciencia fonológica, o esas habilidades previas para desarrollar adecuadas habilidades de la escritura y la lectura. Entonces, todos nuestros componentes o todo el apoyo que nosotros hacemos necesita ir de la mano desde el área de psicopedagogía, desde el área de neuropsicología, porque esto nos ayuda a tener una base sólida, tanto la comunicación permanente con padres, tanto el apoyo que se puede hacer después de tener las sesiones, ¿sí? Desde el área de fonoaudiología dejamos algunas actividades para terminar en casa, para hacer constantemente en casa, no simplemente son tareas, sino sabemos que el éxito terapéutico se da cuando estamos comprometidos no solamente desde la parte terapéutica, no solamente comprometidos desde la parte familiar, sino también desde jardín, desde la parte escolar, desde el colegio. Entonces, esto nos favorece muchos procesos cuando la intervención es conjunta. Entonces, desde el área de fonoaudiología, trabajamos todos los componentes de habilidades auditivas que va ligado con todo el proceso de conciencia fonológica, lo cual nos ayuda en todo un proceso de la adquisición y fortalecimiento de las habilidades de escritura y lectura. Y ya, por ejemplo, con algunos adultos, lo que estamos trabajando son de pronto de algunas secuelas, de algunos accidentes cerebrovasculares o muchas veces esas dificultades a nivel de fluidez, ¿sí? Entonces, de pronto adolescentes que presentan algunas dificultades o alteraciones en su fluidez, ¿sí? Digamos que nos cuidamos mucho de pronto en dar diagnósticos de tartamudez o disfemia sin haber recibido un entrenamiento o un acompañamiento terapéutico previo, ¿sí? Porque muchas veces cuando nos encontramos frente a estos diagnósticos nunca han tenido un acompañamiento y posiblemente por medio de todas las herramientas terapéuticas que les brindamos logran implementar estrategias para disminuir sus disfluencias o esas intermitencias o esas perseveraciones que pueden hacer al iniciar algún sonido o alguna sílaba. Entonces, esto es lo que les puedo contar desde el área de fonoaudiología, haciendo siempre un énfasis desde el trabajo interdisciplinar. Psicología es un elemento muy importante para nosotros, porque especialmente cuando nosotros estamos con niños pequeños, ¿sí? De 2 años, 6 meses, de 3 añitos, sabemos que muchas veces el enfrentarse a un nuevo espacio pues implica muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios de rutinas, muchos cambios de nuevos escenarios. Y desde el área de psicología nos ayuda a hacer toda esa anticipación con padres, de darle las pautas necesarias, esas pautas de crianza cuando vemos que dentro de sesión los comportamientos son muy disruptivos y nos pueden interferir en todo el avance o toda la dinámica terapéutica. Entonces, desde esa área es muy importante el acompañamiento porque es el seguimiento constante que hacemos desde esa parte emocional que es tan importante. Y como lo comentábamos en un primer momento, durante la semana tenemos un día en el que hablamos de los casos que tenemos tanto de valoración también como de evolución para poder darle un enfoque desde la parte integral, es decir, desde fonoaudiología estoy viendo esto, pero también vemos desde psicología estos componentes o desde terapia ocupacional, que es un área también muy importante y que ya nos van a hablar, también son otros componentes muy importantes que estamos viendo dentro de todo el proceso. Entonces, quisiera mostrarles como última parte algo muy importante en todo lo que nosotros hablamos dentro del proceso de desarrollo del lenguaje. Entonces, para tener en cuenta desde todas las dimensiones comunicativas, orden de nacimiento, sí, porque es importante el orden de nacimiento, porque muchas veces cuando son de pronto hermanitos y de pronto el hermano mayor pues tiene un adecuado proceso de desarrollo del lenguaje, posiblemente el niño pequeño, el hermano menor, va a tener un mejor proceso de desarrollo del lenguaje, o si el hermano mayor presenta dificultades de pronto en la parte articulatoria,
el hermanito menor pues va a empezar a presentarlas, dándonos cuenta que todo es un proceso de modelamiento en la interacción con los niños. La influencia de la cultura y el multilingüismo, entonces nos damos cuenta que de pronto niños que estaban viviendo en otro país y vienen a Colombia, de pronto no dominaban el español, ¿sí? Entonces muchas veces toda esta parte del bilingüismo puede tener algunos retrasos en todos esos procesos o hitos de desarrollo del lenguaje, pero que por medio del entrenamiento adecuado logran nivelar o logran alcanzar esos hitos de desarrollo. El cuidado del niño, entonces esto es muy importante conocerlo, porque muchas veces cuando de pronto están con abuelitos de pronto no exigen mucho en toda la parte de expresión oral, si lloran inmediatamente pues tratan de complacer al nieto. Entonces, digamos que evaluar todos esos componentes también es muy importante, y la exposición a medios digitales. Entonces, sabemos que ahora, a raíz de la pandemia, hay muchas herramientas maravillosas que nos permiten hacer abordajes terapéuticos, pero la exposición a medios digitales, como lo sabemos, implica, digamos, algunas alteraciones a largo plazo en todo el proceso, tanto de lenguaje, tanto de atención, tanto de esas funciones ejecutivas, que necesitamos evaluar y necesitamos seguir trabajando. Entonces, bueno, como ustedes pudieron ver, voy a mostrarles un poquito la parte del consultorio. Entonces podemos ver aquí pues todo el componente para trabajar conciencia fonológica por medio de las letras, de nuestros sonidos del español, todo lo que nosotros hacemos por medio de tablero para apoyar todos los procesos a nivel de lenguaje expresivo, nuestro espejo, que no puede faltar porque necesitamos constantemente la retroalimentación visual de los niños para adquirir ciertos fonemas, la música, ¿sí? Todo lo que va ligado con tambores, maracas, todo lo que nosotros podemos hacer estímulos a nivel musical, porque esto nos favorece en todo el proceso de habilidades auditivas. Entonces, espero que toda la información haya quedado clara, y como lo comentamos, si tienen alguna pregunta, entonces nos la van dejando para podérselas responder más adelante. Bueno, muy bien. Una de las áreas del neurodesarrollo fundamental. Sin el área del lenguaje no podríamos determinar procesos a nivel cognitivo de los niños. Por eso continuamos con otra de las bases del neurodesarrollo, que es importante tener en cuenta tanto en el momento de la valoración como en el momento de la intervención. Que otra de las áreas que se une a ese trabajo integral es terapia ocupacional. Doctora Camila Oyuela, bienvenida a este espacio, y creo que al espacio que los niños aman y que nunca se van a quejar, se quejan de pronto de las otras cosas porque es un poquito de más esfuerzo en otro sentido, pero los niños siempre aman este espacio, y a ti también. Entonces, bienvenida, Doc, y bueno, los dejamos aquí con los estudiantes. Bueno, buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Sí, doctora, ahí te estamos escuchando. Doctora. Perfecto, listo, buenos días. Como ya dijo la doctora Diana, mi nombre es Camila Oyuela, soy terapeuta ocupacional. Muchas gracias por este espacio que brindan para poder conocer este trabajo interdisciplinario que es tan importante, y que en realidad a veces en muchos espacios laborales uno no puede llegar a encontrar por diferentes circunstancias del sistema y demás, ¿no? Bueno, quisiera empezar entonces recordando, y para los que no conocen, qué es terapia ocupacional. La terapia ocupacional es una disciplina que ayuda a las personas en diferentes ciclos de la vida, desde que están recién nacidos, desde que luego pasando por la infancia, adolescencia, juventud, en la adultez, en los adultos mayores, todas las etapas del ciclo de vida,
apoyamos para que las personas fortalezcan, mejoren o desarrollen esas habilidades que necesitan para que lo que hace que se les dificulte la ejecución de actividades de la vida diaria. Entonces, cuando hablamos de la ocupación, digamos, cuando hablamos de un niño, de un bebé, su ocupación principal, ¿cuál es? Dormir y comer, ¿cierto? Eso es a lo que se ocupa principalmente. Luego, en un niño, ¿cuál es su ocupación principal? Jugar. Jugar es su ocupación principal y obviamente va vinculándose a todos sus procesos de vestido, eh, de bañarse, de comer, de iniciar esas rutinas. Y cuando ya están en una edad escolar, pues ya la ocupación cambia un poco y no es tanto el proceso de jugar, sino la actividad de estudiar, ¿cierto? Entonces su ocupación es principalmente son las escolares cuando estamos en la infancia y en la adolescencia también, y muchos procesos también a veces en la adultez. Y obviamente cuando estamos en la adultez, ¿cuál es nuestra ocupación principal? Trabajar, ¿verdad? Y en el adulto mayor ya es el proceso de actividades del tiempo libre. Entonces, resalto este tema de las ocupaciones porque es nuestra base como disciplina para poder trabajar allí con todas las personas que trabajamos. ¿Y cuáles son las habilidades que mejoramos o que intentamos mejorar, desarrollar, fortalecer? Esas habilidades motoras, todo lo que tiene que ver con motricidad gruesa y fina. Entonces, motricidad gruesa, como saltar, correr, lanzar la pelota, mantenerse en un buen control postural mientras estás haciendo otras actividades, tener una buena coordinación, saber cuál es la derecha, la izquierda en su proceso de lateralidad y tener también unas adecuadas destrezas motoras finas, todo el proceso de ensartado, coloreado, rasgado, cortado. eh, ¿Y esto para qué se puede utilizar en las actividades? Todas esas actividades las necesitamos para hacer las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Para amarrar los cordones, para utilizar diferentes broches, para los botones, desabotonar, para subir y bajar cremallera. Para todo eso necesitamos estas habilidades en nuestras actividades de la vida diaria. ¿Y esto cómo puede ayudar en su proceso a los niños y a los adolescentes, que es la población que manejamos acá en el consultorio y que apoyamos? Y es todos estos procesos ayudan para que ellos tengan una mejor autoestima, ¿cierto? Si yo como niño sé atarme los cordones, tengo una mejor autoestima. Si yo como niño sé comer solo, logro tener una buena autoestima porque sé que estoy logrando las actividades que necesito lograr en el momento que lo necesito. Eh, si sé abotonarme, si sé mantenerme también sentado en una posición, en una mesa, haciendo una actividad, comiendo, jugando, haciendo las actividades del colegio. Eso va a generar que yo como persona tenga mayor autoestima porque sé que estoy logrando lo que necesito lograr, tengo una sensación de éxito, ¿verdad? Entonces nosotros en terapia ocupacional apoyamos estos procesos y apoyamos también especialmente con los niños y sobre todo niños. Ahora tengo una población de 2 años, 6 meses hasta los 10 años. Entonces, cuando hablamos de los niños de 2 años a 5 meses, es ayudarles a desarrollar todas sus habilidades motrices gruesas, finas, eh, también ese proceso de regulación emocional cuando se separan de papá y vienen a la terapia, y principalmente juego en los niños, pues es la principal ocupación, como ya dije, y es esa actividad que nos va a generar esa motivación para poder hacer las cosas. Y si yo como persona, como niño, tengo motivación cuando realizo las actividades, pues voy a aprender mucho mejor. A que si a mí me imponen algo y no me motivo por hacer ese algo, pues no voy a aprenderlo, no se va a quedar guardado en mi cerebro para poder desarrollarlo en un futuro. Eh, y también en los niños más
el procesamiento sensorial. Y es uno de los que más presentan los niños y los pequeños cuando vienen acá a la valoración y a la consulta. ¿Por qué? Ese procesamiento sensorial significa cómo yo como persona, ustedes como estudiantes, todos los que estamos acá, cómo nosotros logramos recibir todos los estímulos sensoriales, todos los sentidos que ya sabemos que son el tacto, el gusto, el olfato, la audición, la visión, ¿cierto? Pero además el movimiento y todo el proceso de propiocepción de cómo yo siento mi cuerpo, dónde está ubicado mi cuerpo, cuáles son las partes de mi cuerpo, ¿cierto? Todo ese proceso, todos esos estímulos que llegan a nosotros, nuestro cerebro los organiza, los unifica y dice, listo, tú tienes que dar esta respuesta. ¿Sí? Es una respuesta que es socialmente aceptada o que es la que se necesita en el momento. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá sentada, ¿cierto? Y estoy recibiendo el viento de aquí arriba, tengo la luz artificial, natural, también estoy acá sentada, entonces siento que estoy sentada y veo acá todos los objetos que yo tengo acá en el aula sensorial. ¿Y cuál es la respuesta que yo estoy dando? Brindándoles a ustedes la información, ¿cierto? Y no estoy pendiente de si la ventana está abierta, si está cerrada, si va a caer agua, si no va a caer agua, si el viento. No, estoy concentrada en lo que necesito. ¿Qué pasa con los niños? Que a veces los niños tienen esa alteración en ese procesamiento y no logran recibir bien la información. O la reciben y su cerebro no la puede organizar, no la puede procesar, por eso le decimos procesamiento sensorial, no la puede procesar y la respuesta que dan es, si yo le digo, amor, tienes que hacer, Juan, tienes que hacer una actividad acá en la mesa, colorear, y el niño va a estar moviéndose, va a estar moviéndose en la silla, va a estar moviendo los pies, se va a estar cogiendo la mano, se va a estar tocando la cabeza, va a estar viendo que está pasando algún bichito, que pasa alguna persona y no se concentra en la actividad, ¿cierto? Entonces ahí no está logrando, está recibiendo todos esos estímulos, pero no los está logrando procesar para poder centrarse en la actividad, sino que como lo recibe, entonces el cuerpo está diciendo, ataquemos aquí, cojamos acá, cojamos allá, ¿sí? Entonces nosotros en terapia ocupacional lo que hacemos es ayudar a través de diferentes estrategias terapéuticas que ese procesamiento sensorial logre tener un equilibrio, que logre tener ese equilibrio que necesitamos para que el niño pueda vincularse de mejor manera a las actividades y a todos los procesos también que tenemos acá en los otros procesos terapéuticos. Entonces, una parte importante que también les quería comentar es este proceso de cómo logramos nosotros como terapeutas ocupacionales enlazarnos con psicología, ¿cierto? Y es que ya lo han venido mencionando las doctoras, es ese proceso con familia. Psicología es un apoyo tremendo con el área familiar, porque como yo trabajo principalmente con el niño, claro, yo doy algunas recomendaciones a papá y a mamá y digo, pueden hacer esto en casa o hicimos esto, fortalezcamos aquello, ¿verdad? Pero desde el área de psicología hay un mejor apoyo en los niños, con las familias, en ese proceso de crianza, de manejo emocional en casa. Y también cuando acá hacemos el proceso terapéutico, algunos niños inician el proceso solos, estando solos, solamente el niño conmigo, o en otros casos lo hacemos con varios niños. Ahora, pues por temas de bioseguridad, solamente estamos trabajando con 2 niños o 3 niños máximo en el aula acá abierta. ¿Por qué nos ayuda eso? Para nosotros es muy importante y para mí es muy importante que los niños sigan instrucciones, que manejen los turnos, que respeten las decisiones de los otros compañeros y los pensamientos de los otros compañeros. Es por eso que yo tengo también algunos letreros acá en el aula sensorial y en el consultorio que también trabajamos en mesa, no todo es acá en el proceso del aula sensorial y de juego.
Entonces, tengo algunos letreros que ayudan a que ellos mismos los lean y logren interiorizar esas normas y esas reglas sociales que necesitamos. Por ejemplo, hablo de forma tranquila. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Este espacio, al ser tan divertido, pues los niños gritan, se emocionan, ¿verdad? Pero hay que hablar de forma tranquila. Otro letrero que tengo es, soy amable con mis compañeros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos darle esas reglas sociales a los niños para que ellos mismos también puedan regular sus emociones, puedan regular su comportamiento y comportarse de mejor manera con otros pares? Y otras de las estrategias que utilizamos, pues es el seguimiento de reglas que tenemos acá en el consultorio, de unas normas específicas y que si no se cumplen, cuáles son las consecuencias que tenemos. Eh, Utilizamos pues diferentes estrategias. Voy a mostrarles un poco el aula sensorial. Voy a mostrarles acá el aula sensorial y les voy a explicar un poco cómo la utilizamos. Entonces, aquí en este círculo que ven, que es en el que estaban ustedes allí ubicados, es uno de los estímulos vestibulares que damos. Este estímulo vestibular es súper importante para los niños porque ayuda a organizar mucho los estímulos y las sensaciones que presentan y ayuda a ese neurodesarrollo. Utilizamos diferentes eh, eh, materiales sensoriales, estos de peso, estos de punticos para dar esa sensación táctil, esta sensación de propiocepción, el cubo que utilizamos para las actividades de la vida diaria. Normalmente utilizamos bastantes fichas pues en pro de ayudar en sus destrezas motoras finas. Acá también tenemos algunos balones con los que brindamos también esos estímulos necesarios. A veces utilizamos el rodadero. Cabe aclarar que acá yo lo reorganizo de diferente forma, de forma que haya todo un circuito motor en el que el niño tenga que planificar, que es algo muy importante que se me pasó a mencionar, planificar las actividades, las acciones que necesita para lograr un objetivo, ¿cierto? Que es también súper importante en estos procesos. Y también pues tenemos el consultorio que está en otro lado, con la mesa, sillas, a la altura de los niños, para hacer otros procesos también que les decía de grafomotricidad y de favorecer atención. Entonces, ese es el proceso que hacemos acá desde terapia ocupacional. Y quedo atenta ya a las dudas que queden en el chat. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos entrando a la parte, después de escuchar la intervención de neurodesarrollo, dejamos para el final una de las partes fundamentales en todo esto y es la evaluación, ¿sí? Vamos a hablar de la evaluación psicológica y de la evaluación neuropsicológica. Así que voy a invitarles a pasar con otra de nuestras profesionales, la doctora Tatiana Rincón, psicóloga también de nuestra institución. Y hoy les voy a hablar un poquito. La doctora Tatiana es una de las personas que evalúa a los niños, sobre todo de 3 a 10 años, 12 años en promedio, es la edad que ella evalúa aquí en la institución. También una de nuestras profesionales queridas en todo este proceso. Y bueno, Doc, queremos dejarte este espacio con los estudiantes para que puedas darles de esa experiencia y de esa técnica también, porque creo que la evaluación es determinante para ese proceso de intervención. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana Rincón. Bienvenidos una vez más a esta área que es tan importante en el Centro de Desarrollo Integral nuevamente. Me voy a conectar desde mi computador para que podamos ver las diapositivas. Ahí ya todos pueden ver las diapositivas.
Listo, perfecto. Bueno, espérenme, yo los coloco acá más grandecito. Vamos a hablar entonces, como lo decía la doctora Diana, de todo lo que es la valoración psicológica, algunos tipsitos y secreticos que, como lo decía la doctora Diana también, si en algún momento lo hubiéramos recibido dentro del proceso de formación, no hubiera como cometido uno como esos errores de principiante que comúnmente se pueden ver. Entonces, vamos a establecer cuáles son los principales objetivos que se tienen que tener en cuenta en una valoración. El primero es que la valoración psicológica se realiza para evaluar el estado mental y emocional del consultante. En segundo punto, tenemos obtener información general en aspectos relevantes relacionados al comportamiento, interacción, características particulares y las distintas áreas a partir de la observación y el reporte verbal. Ya se los voy a profundizar un poco en las diapositivas siguientes de qué se trata y cómo se hace. Utilizar estrategias de evaluación acordes a la edad del consultante, que esto es muy importante, también lo vamos a hablar ahorita. Presentar un diagnóstico y resultados obtenidos de dicha evaluación, identificando las partes de ajuste que debemos realizar y cuáles son las recomendaciones que se deben dar tanto a los padres de familia como en las instituciones, como nos lo han dicho las diferentes profesionales que ya nos han expuesto cada una, ¿listo? Y como último punto es realizar una propuesta de intervención psicológica de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación. Claro hasta ahí, ¿cierto? Bueno, hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar una valoración psicológica, tanto en las otras áreas que ya nos han hablado, como en el área psicológica, y es una anamnesis. Les voy a aclarar un poco el concepto, pero ¿qué es una anamnesis? ¿Sí? Uno a veces como estudiante dice, a veces dan tanta terminología que uno queda como, y se queda como con la duda, y a veces ni llegamos a consultar qué es. Entonces lo voy a dejar un poco más claro. Esa es como la historia clínica del paciente. ¿Qué es importante? Y esto debe ser muy, muy profundo al momento de indagar con los padres de familia o el acudiente que se presente en la valoración. Datos personales. Aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si es hijo único, si tiene hermanos, cuántos hermanos tiene, cuál es la posición que ocupa dentro de su familia. Datos exactos como la fecha de nacimiento, meses, todo eso es importante también dentro de las áreas que ya nos expusieron. Si hay una familia nuclear, si son separados, cuánto tiempo llevan separados, porque esto también es un factor importante dentro de cada uno de los consultantes que tenemos en la valoración. ¿Listo? Seguidamente vamos a tener todos esos datos pre, per y post. ¿Cuáles son los datos pre? Todo el proceso del embarazo con mamá, ¿sí? Si mamá lloró o no lloró, influye. Si mamá tuvo el apoyo incondicional de papá estuvo ahí en todo lo que necesitó, influye en la valoración, en todo este proceso de desarrollo del bebé. Si mamá tuvo alguna enfermedad, si consumimos drogas, alcohol, todo esto es necesario dentro de un proceso de valoración que tú lo conozcas, que tú puedas identificar. Es que hay muchas cosas antes para poder llegar a todo esto que estamos identificando en la valoración. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso perinatal? El momento del nacimiento, cesárea, parto natural, si se demoró, si aplicaron alguna inyección durante el parto a mamá, en el momento en el que nace, si hay proceso de incubadora, si el bebé lloró, todo eso es fundamental, esa información, para poder identificar muchas cosas dentro de todo el proceso valorativo. Y el postnatal, que es si hubo succión en el momento de la alimentación materna, que también nos influye dentro de la parte fonoaudiológica, y como todo ese contacto que hay en la familia. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Seguidamente a todos estos datos que vamos a recopilar con papás, está el proceso motor y desarrollo del lenguaje. ¿Cuál es el punto? Cuando yo tengo claro en qué momento hubo el control cefálico, ¿sí? Es súper importante poder saber este tipo de datos en el niño y en el consultante. ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver con psicología?
Resulta que todo ser humano tiene un proceso de desarrollo que está categorizado por edades, como lo sabemos, ¿cierto? Entonces, si ese proceso no ha sido adecuado, ya hay algo que nos está dando una alerta, ¿cierto? Ya hay algo que yo tengo que tener en cuenta que influye más que todo desde esa parte de motora en el área de terapia ocupacional. Ya les explico por qué tiene que ver tanto con psicología y obviamente con la parte del lenguaje. También les voy a dar unos tipsitos más adelante en cuanto a esa parte del lenguaje que es tan importante poderla tener en cuenta. Obviamente se indaga toda la parte de conducta, antecedentes familiares, súper importante que los papás puedan ser sinceros, que los papás te puedan decir, papá tuvo un proceso psicológico por algún antecedente que haya tenido, y los procesos patológicos, si ha tenido proceso en alguna otra parte, por qué no funcionó, qué pasó. A veces la familia es muy responsable también en cuanto a los procesos que se hacen y se abandonan, eso hay que tenerlo en cuenta también, y la historia escolar. ¿Listo? Seguidamente, entonces, tenemos la entrevista con padres de familia, cuál es el punto y qué es lo que necesitamos hacer acá. Hay que ser muy inteligentes en esa entrevista que se realiza con papás. ¿Por qué? El papá te puede venir a decir y a contar la historia de todo lo que él percibe dentro de su hogar y dentro de lo que él puede ver de su hijo, ¿sí? Pero como tenemos una valoración psicológica y aquí lo que está haciendo es que está contando tu opinión como profesional, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la entrevista con padres es importante dejar claro e indagar el motivo de consulta. Esto es primordial. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de tu hijo en el momento en el que vamos a hablar de cada uno de los aspectos como la anamnesis, ¿sí? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de toda esta parte? Obviamente, cuando lo hacemos desde el área psicológica, la anamnesis solita es conductual, es familiar, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle la respuesta al papá de acuerdo a ese motivo de consulta que él te está argumentando. ¿Qué es lo que te preocupa? La conducta de mi hijo en el colegio. A eso es lo que nosotros tenemos que darle respuesta en el informe, a la hora de dar el diagnóstico, qué es lo que está pasando, qué es lo que voy a explicar frente a eso que está argumentando papá en las diferentes circunstancias que lo ameritan cada niño. ¿Listo? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el funcionamiento familiar? ¿Y cuáles son las pautas de crianza que ellos utilizan? Acá es algo cómico a veces cuando tú entrevistas a papás. ¿Por qué? Porque papás, cuando te hablan del lenguaje, por ejemplo, no, mi niño habla muy bien, él dice palabras, él te pide. Cuando tú entras al niño al consultorio, el niño balbucea, te pide con señas, el niño te empieza a decir y a señalar. Entonces uno dice como, ¿y dónde está el niño que papá me dijo que decía y hablaba y pedía con cada palabra lo que él necesitaba, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, y si empezamos a identificar eso con cada uno de los padres, entonces al final en la entrega de diagnóstico debemos hacer la conciencia al papá de lo que el niño necesita. ¿Listo? Porque a veces como papás lo que queremos es proyectar eso que yo quiero de mi hijo y no somos realmente sinceros en la información que damos. No, a veces no adrede, sino que no somos conscientes. ¿Listo? Esto quería dejarlo muy claro porque pienso que es primordial, es muy importante poder establecer el motivo de consulta claro, que sea específico, porque este es al que se le va a dar respuesta en la entrega de diagnóstico. ¿Listo? Bueno, hay unas categorías que nosotros acá en el Centro de Desarrollo Integral nuevamente manejamos, y es que es como el tipo de población. ¿Listo? Entonces, esto es primordial. ¿Por qué? Porque eso sí yo les voy a dejar claro, ninguna valoración va a ser igual. O sea, siempre vas a tener que adaptarlo a la necesidad del paciente, ¿sí? Yo puedo tener organizados todos los protocolos para los niños de 2 a 5 años, ¿sí? Pero si hay un niño que, digamos, como acá manejamos toda la parte integral, llega un niño que no te habla y tiene 6 años, que tiene ese repertorio verbal
bajo, que solamente son algunas palabras las que se le pueden identificar. ¿Qué tienes que hacer tú? Quitar todo ese proceso que tú tenías en la mente para valorar y adaptarlo al niño según la necesidad, ¿sí? No nos podemos categorizar como esto es lo que se tiene que usar en cada una de las edades, sino que es también ante la necesidad de cada paciente. Hay algo que yo les quería decir, resaltar, que se caracteriza aquí nuevamente, y es esa calidad humana. Cuando tú llegas a una EPS, sin herir susceptibilidades si alguien trabaja en una EPS, pero tú llegas a una consulta y aquí muchas veces los pacientes lo argumentan, son 20 minutos que te dan como para valorar a un niño, entonces es como al punto, a lo que necesitas, a lo que tienes que decir, y realmente, digamos, acá se manejan tiempos de 1 hora para realizar la valoración con el paciente, y 1 hora a veces te queda corta, ¿sí? Entonces imagínate 20 minutos para identificar todo lo que tú tienes que identificar en el área psicológica, ¿sí? Hay momentos en los que el paciente, digamos, me voy a adelantar un poquito en los chicos de 9 a 15 años, tú tienes las pruebas proyectivas, que es como, digamos, un WARTEC, digamos, una prueba proyectiva como un test Macover, que es la más conocida como la figura humana, y el chico no te quiere dibujar, no te quiere hablar, no te quiere decir, y es aquí en donde tú vas a tener que sacar esos dotes de psicólogo y poder sacar adelante esa valoración y poder saber entender la necesidad de ese paciente. ¿Cuál es el punto? Toda la persona que llegue a ti a una valoración tiene una necesidad, tiene un malestar, tiene algo aquí que no lo está dejando desarrollarse adecuadamente en cada uno de los entornos en donde se tiene que desempeñar, ¿sí? En especial en la parte académica, muchas veces vienen con dificultades pues a nivel familiar, entonces es el chico que se aparta, el chico que no quiere nada, que a raíz de pandemia también se desarrollaron y han mutado como esas sintomatologías en la ansiedad, en especial en la depresión. Entonces, el motivo de consulta puede ser, mi niña está muy rebelde, no quiere hacer las cosas del colegio, no quiere, entonces uno va proyectando como la valoración, cómo la va a realizar, pero hay que ser muy persuasivos dentro de la valoración. ¿Qué es eso que le incomoda al chico dentro de casa? ¿Qué es eso que le está impidiendo desarrollarse emocionalmente como la manera que debe realizarse? ¿Listo? Con los niños de 2 a 5 años, la valoración siempre va acompañada del acudiente y se debe ser muy intencional. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes vieron en el consultorio psicológico y en cada uno, han visto que hay muchos juegos, que los colores son vivos, porque eso es lo que se quiere lograr. Que el niño, en primer lugar, pues siempre van a llegar a mirar, a indagar, a pedir, a tocar, a coger todos los juguetes y tú lo vas a dejar hacerlo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que tú quieres lograr dentro de la valoración? No que el niño se comporte bien, ¿sí? Porque, pues al fin y al cabo, es lo que se espera, ¿sí? Que el niño pueda adaptarse a un entorno cualquiera en donde se quiera desempeñar. Pero cuando tú logres que el niño te acate toda la orden, que te haga todo como es, pero el motivo de consulta es que no le hace caso a nadie, que no te quiere seguir instrucciones, que con mamá y con papá, mejor dicho, eso es un lío para que coma, para que haga, para que se bañe, pues eso no te va a servir a la hora de realizar un diagnóstico. ¿Cuál es la intención que yo voy a tener durante toda la valoración? Molestar, ¿sí? Que haga la pataleta. Hay papás que se sienten apenados cuando esto pasa. Hay que darle la tranquilidad al papá, al acudiente, de que eso es lo que yo necesito ver, ¿sí? Esa pataleta que tú presencias en cada instante de tu vida con el niño, es la que yo necesito ver en el consultorio, ¿sí? Para que un niño que se porte bien y que me siga todas las instrucciones ahí. Bueno, cuando yo enmarco una autoridad dentro del consultorio, eso es diferente, porque me está mostrando que cuando hay una autoridad, que es la que yo estoy dando dentro del consultorio, y el niño la respeta, entonces es capaz de seguir la orden. Entonces, ¿en dónde está el error? En todas esas pautas de crianzas que estamos manejando con papás. ¿Listo? Con los niños de 6 a 8 años, la aplicación de pruebas proyectivas, como el test de Macover, el árbol, la casa, WARTEC, son muy importantes, pero no vamos a dejar de lado la observación.
ese diálogo que tú tienes con el niño, eso que tú le preguntas y él te argumenta que le incomoda, eso que tú puedes identificar dentro del espacio de valoración. ¿Listo? Y como según la necesidad del niño. Protocolos de ansiedad, protocolos de depresión. Si usted no sabe en qué consiste la prueba, no la aplique. Primero indáguela, primero consúltela, primero aplíquela a conocidos, que eso comúnmente lo podemos hacer de pronto con familia, y ahí sí lo puedes llevar y proyectar ante tu paciente con toda la seguridad de lo que vas a poder encontrar. ¿Listo? En adultos lo que manejamos muchas veces es como los chicos de 18 años que vienen por proyección vocacional, todo eso es lo que podemos realizar dentro de la consulta. Si me están diciendo que el motivo de consulta es vocacional, pues para qué voy a aplicar todos los protocolos que ya podemos conocer antes, que me van a hacer es perder tiempo, y teniendo pues el test indicado, vamos a poderlo proyectar de una mejor manera, que es la respuesta que ellos quieren. ¿Listo? Bueno, seguidamente entonces hacemos la entrevista con el consultante, que es ya con el niño directamente. La valoración y percepción personal es muy importante, que tú puedas mirar cómo está esa autoestima, que es muchas veces lo que influye en los diferentes entornos donde se desempeñan, el comportamiento y la actitud y las áreas de ajuste. Seguidamente entonces está la aplicación de pruebas en los protocolos que se deben ser elegidos en cuanto a la edad, en cuanto al motivo de consulta y las observaciones dentro de la entrevista. Como les hablaba ahorita, el motivo de consulta puede ser uno, pero tú vas identificando dentro de la entrevista qué es lo que puede estar influyendo, y así mismo vamos a aplicar las pruebas. Hay una nota importante que les coloco aquí dentro de la diapositiva, y es que en muchas ocasiones tú vas a tener que invalidar alguna prueba, ¿sí? Y que eso no nos dé miedo tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque la observación, como les digo, es muy importante. Hay muchas veces que los chicos o los niños tienden a querer dar esa buena imagen ante las personas que los rodean. Entonces, yo soy una niña bien portada, yo soy una niña, la niña 10, la niña... Entonces, lo que hago es manipular las pruebas. Como las preguntas son tan directas, lo que hago es tratar de responderlas lo mejor que yo puedo, y no dejo ver como eso que necesito trabajar, pero por eso la observación es tan importante dentro de la valoración. ¿Cuáles son los resultados de la valoración? Entonces está... se realiza reuniendo todos los elementos evidenciados, en especial cuando es interdisciplinar. ¿Cuál es el punto acá? Que como acá manejamos todo un equipo interdisciplinar, puedo apoyarme desde el área de terapia ocupacional, cuando ella nos hablaba de todas esas sensaciones que los niños perciben y que nosotros como seres humanos también. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esto se puede ver reflejado en el comportamiento, ¿sí? Cuando yo no sé percibir todas estas estímulos que estoy recibiendo, pues voy a estar molesto, pues voy a estar irritable, ¿sí? Y esto es muy importante dentro de la valoración. La entrega de resultados, es importante dejar claro el resultado al padre de familia, hacerlo consciente de la necesidad del paciente y dar recomendaciones específicas. Y por último, realizar remisiones necesarias y la propuesta de intervención. Esto es clave. ¿Por qué? Porque a ti te están dando un paciente para valorar, pero a ti nadie te dice que va a ser el paciente para realizar la intervención. Entonces, esto debe ser claro dentro del informe. Se debe ser específico qué se debe manejar con el niño, con el paciente, y realizar las remisiones necesarias. Nosotros podemos remitir psiquiatría, neuropediatría, nutricionista, si lo ves de pronto subido de peso o muy bajo, y pues como si están en un consultorio individual, las remisiones a neuropsicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, que pues va dentro de nuestro rol. ¿Listo? Aquí les tengo también un ejemplo ya para darle paso a la doctora Diana. Aquí están viendo un ejemplo de informe que quería mostrarles para que pueda ser un poquito más claro. Entonces, en el informe va el objetivo, datos personales, la fecha es súper importante, en cuántas sesiones lo realizaste,
qué test aplicaste, ¿sí? Van todos en una listica, los datos personales de la persona, el motivo de consulta y van todos los resultados que tú puedes describir a nivel de identificación en cada una de las áreas, las observaciones y tu firma como psicólogo. ¿Listo? Eso es lo que ahí no se logró. No se logró ver. ¿El informe? Sí, señora. Ahí no se veía el formato, ya todavía. Espérame un momento. Solo ven la diapositiva. Sí, yo creo que ahí toca dejar de compartir y volver a compartir el... Sí. Ya. Listo. Acá. Acá. Es uno que nos enviaron de un diplomado que realizamos. Entonces aquí ya se puede ver. Era lo que les hablaba, el objetivo, datos personales. Esa es como la estructura ideal que se puede realizar en un informe. ¿Listo? Doctora Tatiana, muchísimas gracias por todo ese aporte y claridad y practicidad en lo que es la evaluación psicológica. Bueno, ya llegando al final de este recorrido por nuevamente y esperando que cada información dada les haya llegado a ustedes y sea clara la importancia de trabajar desde la parte interdisciplinaria. A todos ustedes, psicólogos, yo les quiero motivar a que podamos llevar una práctica coherente, ética y muy responsable. Muchas veces en la psicología, como tiene tantas ramas y tantas áreas, en muchas ocasiones queremos abordar temas y diferentes partes que no corresponden. Soy muy respetuosa del trabajo terapéutico interdisciplinario. Yo como psicóloga llego hasta un punto, yo como neuropsicóloga llego hasta un punto. No puedo pasar y querer abarcar otros temas que no corresponden a mi área de intervención. Claramente desde la valoración neuropsicológica tenemos un amplio campo, pero la intervención es un proceso serio y responsable, sobre todo que si hay buenos diagnósticos, vamos a tener buenos procesos. Hoy en día se están presentando situaciones donde una familia puede destruirse por un mal diagnóstico. Un niño puede ser etiquetado por un mal diagnóstico, así que la invitación a todos ustedes es poder llegar a ser muy responsables con esta práctica. Voy a contestar las dos preguntas que dejaron en el chat. La primera, ¿cuáles son esas terapias más comunes que se realizan? Creo que la pregunta va direccionada a la metodología que se lleva en las terapias, ¿no? Todo parte del diagnóstico y todo parte de esa impresión diagnóstica, así que desde la terapia cognitiva conductual, métodos con los niños de regulación emocional, todo lo que sean fichas de seguimiento, retos, acuerdos, tanto con el psicólogo como con el padre de familia, mucho el trabajo de reconocimiento emocional a través de fichas, a través del juego. El juego se vuelve elemental con los niños y hay que saberlo aprovechar. ¿Sí? Esos son como los temas que más se manejan de regulación emocional y donde se aplican las técnicas cognitivas conductuales comunes que ustedes utilizan y uno las va adaptando según la necesidad, pero también la época, ¿sí? Porque hace unos años, cuando yo estudiaba, veíamos, ejemplo, método de fichas o seguimiento instruccional a través del método de fichas de una forma. Hoy hay que cambiarla completamente, los gustos, los nuevos videojuegos, los nuevos programas de televisión que los niños ven, estamos en un espacio precoz, ¿no? Entonces, como eran los niños de 11 años hace 10 o 15 años atrás, no es lo mismo que esta época, por eso la actualización constante es necesaria. Y en lo que preguntaban si la tartamudez se puede resolver o se puede tener en cuenta, hay que tener en cuenta dos pasos, me decía la doctora Paola hace un momento. El primero es la edad en la que está el proceso para rehabilitar.
¿sí? Y el segundo paso, que no hayan factores emocionales. Por eso si una persona llega a consulta, ¿sí? Por tartamudez, hay que pasarlo por esas dos líneas, psicológico y fonoaudiología, porque muchos procesos en la parte del lenguaje en muchas ocasiones se basa en la parte emocional. Entonces sí se puede, claramente que sí se puede rehabilitar, sobre todo es explorar la edad. A más pequeño, pues a más edad temprana, perdón, el proceso va a ser más efectivo y más rápido. Si es un adulto, se pueden dar métodos y metodologías explorando esa parte emocional también. Bueno, pasamos a la evaluación neuropsicológica, ya para terminar. La valoración neuropsicológica mide los procesos cognitivos en general. La valoración neuropsicológica que practicamos en Nuevamente va direccionada a niños y adolescentes, no evaluamos adultos. Intervenimos adultos, pero en este momento no los evaluamos. Nuestro campo de evaluación va en la prueba neuropsicológica a partir de los 6 años a los 16 en la prueba neuropsicológica integral. Hay pacientes adultos que sí evalúo y ya les explico con una sola área de enfoque. Bueno, dentro de la valoración neuropsicológica buscamos encontrar esas dificultades de aprendizajes cognitivas que se van a relacionar también con toda esa parte emocional. Así que aquí en la mesa me ven, creo que alcanzan a ver, tengo 3 baterías en este momento que quiero mostrarles. Importante a todos los psicólogos, trabajamos con baterías originales, con baterías compradas. Sé que es un esfuerzo, ¿sí? Las baterías no son fáciles económicamente muchas veces de adquirir, pero esto habla de la seriedad y claramente como psicólogos estamos obligados a trabajar con baterías y protocolos originales, ¿sí? Con los protocolos originales tenemos que evaluar. Esa es una invitación que hacemos y que yo se los digo porque quienes han construido este material han pasado años de sus vidas entregados a poder hacer estudios que logren estandarizar ciertos patrones y criterios, ¿sí? Y estándares. Entonces, esa es primero la invitación. Voy a empezar por aquí. Como todos conocen, el WIS es esta prueba que ustedes ven acá, el coeficiente intelectual, ¿sí? La escala de coeficiente intelectual WIS. La última versión es la 4 y esta versión está actualizada. Esta prueba la pueden aplicar psicólogos graduados, no necesariamente deben tener una especialidad para hacerlo, y es una prueba que nos va a medir un estándar dentro de la inteligencia. Que si me gusta ponerle número a la inteligencia, no. Yo creo que la inteligencia es muy amplia, pero es algo estandarizado que nos va a dar una respuesta. Ojo con esto que les digo. La prueba neuropsicológica no es solo una escala de inteligencia y creemos muchas veces que para tener una valoración neuropsicológica yo tengo que evaluar solo con el WIS. No, una valoración neuropsicológica implica mucho más. Este es tan solo uno de los instrumentos que debemos aplicar. Por eso, cuando la doctora Tatiana hablaba de la anamnesis, es tan clara poder decir si vamos a aplicar un WIS o no. Yo no aplico WIS a todos los niños que me llegan y a todas las valoraciones neuropsicológicas. Depende de la información y los hallazgos encontrados en el neurodesarrollo y en el desarrollo académico del niño. ¿Por qué no lo aplico? Porque me voy a enfocar en la problemática que tiene el niño. Si el niño viene por temas de atención y le va muy bien académicamente, pues no lo voy a hacer, porque me voy a enfocar, como decía Tatiana, en buscar el recurso y aplicarlo a lo que se necesita. Por acá está esta, por acá sigue una de las más reconocidas en la neuropsicología, una prueba que debe aplicar el neuropsicólogo con especialidad, maestría, estudios en neuropsicología.
no el psicólogo general. Es una prueba que se estudia para mirar todos los procesos. Es la prueba más completa que tenemos en Latinoamérica para evaluar procesos de aprendizaje. Es una prueba con muchos ítems, es una prueba larga, ¿sí? Y comprende 11 procesos neuropsicológicos: atención, habilidades construccionales, memoria, capacidad de lenguaje, escritura, cálculo, habilidades visoespaciales y la capacidad de planeación y organización conceptual. También nos mide la inflexibilidad mental. Toda esta prueba, todo este cuestionario va dirigido a niños de 6 a 16 años. Esta prueba se maneja, hoy en día las pruebas vienen con mucha ayuda multimedia, así que los resultados van estandarizados a unas tablas que vienen cuando se compra la prueba. Te sale y te arroja los resultados ya sistematizados. Con esta prueba podemos evaluar todo lo que las doctoras nos han hablado, pero nuevamente tenemos algo, y es que esta prueba no la aplico yo sola. Está dividida por áreas, y el área que le corresponde al lenguaje la evalúa la fonoaudióloga, y las áreas que van dirigidas a ocupacional, pues las dirige la doctora Camila. Y yo me encargo de toda la parte atencional, de memoria y funciones ejecutivas. Esta es la prueba de la ENI. Es un elemento muy preciado y que me ha servido muchísimo. Y por último, esta prueba, que es el BAMPE. Esta es una prueba que va dirigida netamente a las funciones ejecutivas. Me gusta mucho manejarla con adultos, porque ustedes saben que las funciones ejecutivas están ubicadas en la corteza prefrontal, ¿sí? Y son las que determinan o van a influir claramente en el comportamiento del ser humano. Ya en un adulto pues ya se ha desarrollado todo el cerebro, entonces lo que vamos a ir a buscar es cómo está esa zona frontal, que es el resultado de todo un proceso de vida, que va a rige de alguna manera nuestro comportamiento. Entonces aquí encontramos 4 focos: la parte orbitomedial, que es el control y el manejo de impulsos; la parte prefrontal anterior, que nos habla de todas esas habilidades metacognitivas, todo el conocimiento de la persona; la parte dorsolateral, que está relacionada con memorias y niveles atencionales, ¿sí? Y el resultado total de esas funciones ejecutivas, que también están ligadas con lo que es organización, planeación y flexibilidad mental. Cuando se evalúan todos estos ítems, esto también va a un sistema y nos arroja un resultado en general que nos habla de que está por debajo de esa edad cronológica y que está en su promedio o por encima del promedio. Con esto yo puedo determinar qué alteraciones frontales, disejecutivas se presentan en el adulto, o por lo menos en los chicos de 16 en adelante es donde me gusta utilizarla más, y desde allí podemos partir y hablar de qué alteraciones se pueden presentar. Clave este tipo de pruebas para trastornos bipolares, para trastornos de esquizofrenia, trastornos límites de la personalidad. Me gusta apoyarme en esta parte de neuropsicología, porque muchas veces hay procesos encubiertos. Recordemos que no todo es conductual y emocional, hay una parte cognitiva determinante para un diagnóstico. Entonces estas son las 3 pruebas que hoy les quería compartir de neuropsicología. Como se los decía, también la BAMFE lo aplica un neuropsicólogo o un especialista en este campo, no lo aplica un psicólogo general, y la idea siempre es contar con instrumentos que nos lleven a esa experticia, a buscar un poco más, no nos quedemos solo con la información de una entrevista, sino poder ir a fondo para poder llegar a una conclusión determinante en el proceso evaluativo. Así que, bueno, invitarles a los que están queriéndose ir por la línea de la neuropsicología, de la neurociencia, invitarlos a todos ustedes. Es un campo muy lindo, muy necesario. Necesitamos neuropsicólogos clínicos en el departamento que puedan llegar a hacer esa labor bien hecha, con ética y responsable. Así que animarlos, hay muy buenas especializaciones y maestrías en este país para que lo puedan utilizar y aprovechar al máximo. Entonces espero que sea una información muy clara para todos ustedes.
Nixon, estamos aquí, ya hemos culminado nuestra parte, no sé, quieran agregar. No, pues doctora Diana, primero que todo agradecerle enormemente por brindarnos este espacio, esta confianza de poder observar y recibir toda esta información tan valiosa por parte de ustedes y pues de todos los profesionales que hacen parte y generan esos procesos tan efectivos a nivel del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y pues de las familias también. Yo sí les decía a los muchachos, esta experiencia va a ser muy importante, sería mucho más enriquecedora quizás presencial, pero pues virtualmente también tenemos esta posibilidad de poder, exacto, de tener esa herramienta que pues a pesar de todas las particularidades de la emergencia sanitaria y todo lo que estamos viviendo, pues las podemos tener acá al alcance y de que pues ellos puedan fortalecer todo eso que vemos en academia. Yo les digo mucho a los muchachos que la teoría es muy bonita y es muy amplia, pero cada vez que uno se va acercando a lo práctico es que uno va comprendiendo más esa conexión de eso teórico con la realidad y que pues de cierta manera en nuestra profesión cada una de las situaciones, cada una de los momentos que tenemos en nuestra profesión son totalmente diferentes. Entonces, pues es muy bueno poder uno contar con esta participación y pues este apoyo tan grande que ustedes nos han brindado desde el Centro de Desarrollo Integral nuevamente. Entonces, pues no sé, me gustaría si alguno de los muchachos quisiera expresar algunas palabras, algún comentario. Buenos días, profe. Buenos días. Y para las doctoras también, muchísimas gracias. Ay, perdón. Decirles que muchas gracias, fue muy bonito, muy interesante conocer ya todas estas áreas que se están manejando, cómo es la utilización allá del espacio, el contacto con los pacientes, todo fue muy bonito, muchísimas gracias y no, muchísimas gracias para todos. Ah, bueno, Jenny. Ahorita me gustaría, muchachos, para que pudiéramos dejar como una gran evidencia de este momento y que todos pudiéramos activar las cámaras como para dejar un pantallazo de todos los que estuvimos en este ejercicio, de que pudiéramos activar las cámaras, de que podamos pues como regalarnos esa sonrisa y ese abrazo virtual y pues bueno, y así dejar esto, mejor dicho, en la memoria de Fundes y de todo este desarrollo a nivel de la academia. Entonces, bien, muchachos, los invito para que todos podamos abrir la cámara. Bueno, ya ahí poco a poco las van habilitando. Invitamos a Mateo, a Gisela, a María Alejandra, a María Fernanda, a Chelsea, a Karina, a Mayerly, a Laura Valentina, a Giselle, a Shirley. Listo, bueno, vamos a ver. Listo, bueno, entonces todos, mejor dicho, su mejor sonrisa, dedito arriba, bueno, no sé, la expresión que quieran realizar y bueno, vamos a ver, vamos a tomar la foto del evento. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a quedar por acá una y otra. Vamos a dejar por acá los otros compañeros que están. Y bueno, muchachos, entonces pues no,
Muchas gracias, pues también a ustedes por participar y por brindarse en esta oportunidad. Yo como les decía a ustedes, más que uno pensar que es algo obligatorio, es el ejercicio de uno ver de que estos son espacios de crecimiento que no siempre se dan, porque a veces en la academia tenemos tanto por mirar, tanto por evaluar que estas salidas, estas visitas no se logran dar, entonces pues son espacios que debemos aprovechar en el momento que se facilita y que se brindan pues se abren las puertas de las instituciones. Entonces, pues, doctora Diana, doctora Tatiana, doctora Paola, Camila, y pues bueno, todo el equipo, la doctora Angie, muchas gracias. Y pues esperamos seguir como muy en contacto y muy unidos para seguir fortaleciendo todo este proceso de los muchachos. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Ya algunas de las doctoras ya entraron con sus pacientes a su terapia, así que les envío su saludo de parte de todos y muchas gracias por la participación y querer involucrarse en estos espacios tan interesantes. Un muy, muy buen día y chao a todos y feliz día del psicólogo. Igualmente. Gracias, Chao. igualmente. Dios Chao. me los bendiga. Chao, profe, Dios le pague. Bueno, muchachos, que estén muy Gracias, bien. profe, que estemos bien. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta Muchísimas luego. gracias. Chao, profe.